ha dado, ¿verdad? Y entonces, acompáñenme a hacer una oración y a rogarle al Señor su visitación para que nos vaya bien y sea palabra que salga de su boca con su deseo y su propósito. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, porque nos proporcionas un lugar que tú has establecido como tu casa para que vengamos a darte, pero también a recibir de ti lo que tienes para cada uno de nosotros. Derrama fuertemente tu Espíritu Santo, Señor, que venga a llenarnos, a prepararnos, danos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito y el deseo por el cual nos la das esta mañana. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si se ora ahorita o después. Mejor de una vez va, porque después se me olvida. La ventaja de ser joven es que a uno se le olvidan después las cosas. Entonces, extienda su mano para acá para orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús levantamos delante de ti todas estas peticiones que han sido solicitadas, rogándote que tú derrames abundancia sobre de ellos, salud, visitación, y que sorprendas a todos estos hijos tuyos, incluso la necesidad de algunos de salvación, Señor, para que tu nombre sea glorificado y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo cuando vi el sobre me emocioné porque dije la ofrenda, gracias a Dios, pero no. Gloria a Dios. Pues es un gozo estar entre ustedes, hermanos, y podernos deleitar en la palabra de Dios. Creo yo que estos días que hemos compartido y en donde he compartido, siempre recalco que este es un año maravilloso, pero que es un año de mucha responsabilidad, por cuanto tiene mucho que ver con la preparación de nosotros para la venida del Señor. Yo creo que la iglesia que se va es la iglesia que está viviendo la reconciliación, porque la palabra reconciliación no es más que amar. El que ama todo lo da, todo lo espera, todo lo soporta, es decir, está viviendo en un amor, y creo que hay una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor fileo, del amor fraternal. Y eso no es más que la práctica de la reconciliación. Entonces, si queremos irnos, tenemos que reconciliarlos. Tenemos que ser llevados por el Espíritu a esta reconciliación. Pero dentro de ese año, es un año encriptado en la Biblia, y hemos aprendido a través del apóstol Sergio que el Padre marca, el Hijo marca y el Espíritu Santo marca. Que existe el alefato del Padre, el alefato del Hijo y el alefato del Espíritu Santo. Por esa razón, el libro profético de Isaías tiene 22 más 22 más 22 igual 66. Y que ahí están encriptadas muchas cosas dentro de lo que la Trinidad de Dios va a hacer con nosotros. Ahora, la función de nosotros los ministros es hacer parte de la responsabilidad ministerial, es marcar a los hijos de Dios para que no reciban ninguna otra marca, y cuando estén marcados por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, ya el enemigo no pueda poner ninguna otra. Es decir, que vamos a ser marcados con la perfección. El 777, que numéricamente también es el valor numérico del Señor Jesús. Y entonces, cuando yo miro esto y estábamos en la inquietud cuál será el próximo año, el Señor me abrió a mí la palabra, y empecé a escudriñar precisamente la palabra hebrea número 20 del alefato. Y me llevé una tremenda sorpresa cuando me di cuenta de algunas cosas, y que definitivamente
esta palabra, que es la palabra, perdone mi hebreo, pero yo leo resh o reish. Si usted sabe hebreo, discúlpeme, pero yo mejor leo como dice, ¿verdad? Pero esa es la palabra número 20. Ahora, interesantemente, viene a ser la antepenúltima letra del alefato hebreo. Entonces quiere decir que hay una administración con el número 20 de la Trinidad. El apóstol ha estado viendo, y yo creo que así es, que en este año 20 se va a dar una visitación, pero ya no sobreabundada, sino grandemente sobreabundada. Grandemente sobreabundada. Porque a nosotros vemos en la Biblia que está descrito que viene el gran día final. Pero eso está hablando del trato que Dios va a hacer con los habitantes de la tierra y la tierra, y los inconversos, y los que no den talla de novia. Entonces, a su iglesia también le viene una gran visitación. Y es una visitación de la Trinidad, una manifestación que no hemos vivido, que la iglesia no ha vivido. Pero para eso tiene que haber una preparación. Usted sabe que Dios prepara todo. Otra de las cosas, bueno, ya le dije que es la palabra número 20. Esa seña que tengo vista 2020, ¿ve? Gloria a Dios, hombre. Entonces ya no voy a ver aquí, mejor miro allá. Así, porque si hago así lo miro a usted y me pongo nervioso. En cambio aquí miro al Señor y el valor numérico es 200. Entonces se compagina el 2020 en muchas cosas que nosotros los ministros hemos recibido. Yo compartí algunas cosas con los pastores del 2020, el rema del apóstol Edwin de la ofrenda 2020, definitivamente está en la Biblia y es para este tiempo y es para la iglesia que se va. Y es para los fieles, porque así lo miro yo. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que el significado, lo que significa esa palabra, es proceso. Proceso. Entonces, la reconciliación es parte del proceso de perfeccionamiento de la iglesia que se va. Aunque toda la iglesia se va a ir, pero va a haber una, ¿cómo se diría? Un confrontamiento en el que el hijo va a ver quién dio la talla y quién no. Entonces regresan y pasan la tribulación. No sé si se quiere quedar, oramos de una vez por usted ahorita que estamos orando por todas las peticiones necesarias. Pero yo espero que anhele ser levantado. Pero no es suficiente anhelar, porque conlleva el año de la reconciliación un tremendo compromiso y es la humillación. Y eso ya no nos gusta, ya veo que no dijeron amén. Este es el año de la reconciliación, amén. Pero hay que humillarse. Nadie dice nada, ¿verdad? Porque nos cuesta, pero vamos a ser empujados incluso por el Espíritu y ayudados por el Espíritu a hacerlo. Y entonces otro de los significados o conceptos es el arte de la purificación. Significa proceso y el arte de la purificación, pero también significa purificación. Entonces hay que unir, hay un proceso de depuración y un proceso de purificación, que es el año de la reconciliación. Y entonces tenemos que entrar a ver algunos conceptos de esto para ampliarnos y poder ir entendiendo a lo que Dios nos está llamando. Según el diccionario, este es un diccionario secular de la diccionario de la Real Academia Española. Me faltó la B de barcelonista ahí, pero después se la pongo. Y dice lo que es proceso. Mire lo que es un proceso. Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Y qué es lo que está prometido para nosotros?
una transformación. Quizás no vayamos a mejorar en el cuerpo, pero está prometida una transformación para el cuerpo, está prometido un cuerpo nuevo. ¿Sí? Pero seguiremos envejeciendo, aunque no quisiéramos, ¿verdad? Pero se sigue envejeciendo. Pero la transformación actual vigente es, el espíritu ya fue transformado y está siendo subido de volumen cada vez que se rinde. Y la transformación es al alma. Entonces tiene que haber un proceso de transformación, un trabajo de cambio. Platicábamos con los hermanos de la iglesia de Brooklyn. Sí, Brooklyn. Evans, Brooklyn, ¿va? Que la iglesia que está descrita en el capítulo 16 de Ezequiel tuvo una visitación de Dios impresionante. Ahí Dios le muestra que le había dado dones, le había engalanado, le había dado vestiduras especiales. Incluso su alimentación no era como la alimentación del resto. Y de repente, en el versículo 15, hace un cambio abrupto a aquella iglesia y empieza a usar todo lo que Dios le dio para prostituirse. Y le empieza a reclamar el Señor. Le empieza a reclamar y le empieza a decir: utilizaste lo que yo te di para deleitarte en tus pecados y en tus depravaciones. Y le empieza a decir un montón de cosas. Y le enfatiza: yo te di eso. La hermosura que vieron otros, yo te la di. Como diciéndole, la gloria, la manifestación, la unción que tenías, yo te la di, no era tuya. Sin embargo, se las has entregado a ellos. Entonces yo les decía, hagámonos una pregunta: ¿qué pasó? ¿En qué se descuidó aquella iglesia? Y yo creo que se descuidó en su proceso de transformación. Porque la respuesta está al principio. Desde un principio le hace ver a esa iglesia qué era lo que tenía que trabajar dentro de ella. Y se lo dejo ahí para que lo lea. Ese no es el tema, solo estuvimos platicando ahí un rato de eso. Y entonces, impresionantemente es que se olvidó de transformarse, de sufrir un proceso. Ahora, también decía que es una depuración. Entonces, mire lo que es la depuración. Pregunto, ¿Dios ha sido bueno con nosotros? Conocemos, hermano, ahora que vemos la palabra, decimos a pensar, ¿quién lo diría que yo sabría esto de ti, oh Señor? Ya yo que también le hago. Pero no es de nosotros. Pero el saber lo que hoy sé no significa que descuide mi proceso, mi depuración. Entonces una depuración es un detalle, es como un spa profundo de aquellas cosas que creemos que no se tienen, pero que sí están ahí y que solamente en un trabajo intenso del Espíritu puede llegar. Y hermano, vivimos en un mundo, digamos, usted se relaciona con gente inconversa allá afuera cada vez que trabaja. ¿Sí? ¿Y usted cree que si en un momento de descuido suyo se podría contaminar? Sí. Primera de Corintios dice o segunda, dice que nosotros tenemos que estarnos descontaminando el espíritu y nuestra carne. Entonces, si está escrito en la Biblia es porque no podemos descuidar el proceso que Dios tiene para nosotros. Y parte del proceso de depuración es la reconciliación. Pero lo que está por venir es maravilloso. Entonces vale la pena rendirse ante el Señor, ante el Espíritu, y decirle: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Creo que es hasta un coro ese, ¿verdad? Y entonces yo quiero que me acompañe
Porque mire, las cosas del Señor son bien sencillas. El Señor no nos pide cosas difíciles. Pero aún lo sencillo y lo fácil que es que Él nos pide, no lo cumplimos. Y eso no lo digo yo, lo vamos a leer en la Biblia. Quiero ponerle aunque usted ya conoce este pasaje, quiero ponerle de ejemplo a este hombre. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lleva a cabo tu proceso en el Jordán. Difícil o sencillo. Y ese proceso hazlo 7 veces. O sea, el número 7 es perfección. ¿Sí? Y entonces cuando Dios habla de 7 en la Biblia, y sobre todo aquí 7 veces, 70 veces 7 le dijo: debes perdonar a tu hermano no solo 7 veces, sino 70 veces 7. José va íntimamente relacionado con los 7. 7 años de abundancia, 7 años de vacas flacas, 7 años de espigas hermosas y todo va relacionado. Pero está hablando de perfección. Y entonces para alcanzar la perfección hay que sumergirse 7 veces en el Jordán. Cuando nosotros vemos el Jordán desde este ángulo decimos: ¿y qué tiene? Pero hay que ir un poquito a la historia y ver cómo era el Jordán. El Jordán era considerado un río no muy grato, porque no era caudaloso, no era profundo, sobre todo en esa época que estaban pasando. Era un río pequeño. Yo no sé aquí, pero digamos en Guatemala hay un río que recorre toda la capital que le dicen el río Platanitos. A algunos les va a dar hambre con ese nombre, ¿verdad? Pero el río Platanitos, y el río Platanitos es un río realmente donde desembocan todas las cosas de la ciudad. Y es un río, bueno, se pone caudaloso cuando llueve. Hermano, se pasa llevando todo lo que está. Y algo así estaba el Jordán. Y Jordán en su simbolismo es humildad. No se pudo alcanzar la tierra prometida sin sumergirse en el Jordán. No se puede producir las bendiciones de una reconciliación si no hay humillación. Entonces la humillación va íntimamente ligada con la reconciliación. Y la humillación no es una actitud de apariencia, porque nosotros podemos aparentar humildad hasta con nuestra forma de caminar, ¿verdad? Pero en realidad tenemos un orgullo del tamaño del elefante más pequeño del África. Entonces no es fácil, pero vamos a una cosa: Dios no pide cosas difíciles, Dios pide cosas fáciles. Entonces nosotros no tenemos que complicarnos más que hacer las cosas como Él las pide. Ve y lávate humillándote en el Jordán 7 veces. Eso era todo lo que le pidieron a aquel hombre. Y de una vez con la promesa incluida. De una vez con la palabra que él iba a ver cumplida al final en base a la humildad y a su obediencia a lo que el profeta Elías le estaba mandando. Porque de una vez le dice: tu carne se te restaurará. Tu carne volverá limpia. Y sin embargo este hombre se opuso. Ahora, ¿por qué? Porque él esperaba que le pidieran cosas difíciles. Y Dios es sencillo. Dios es sencillo, hermano. Dios no nos compliquemos la vida para vivir como a Él le gusta, porque Él pide las cosas sencillas. Él es bien práctico en todo. Examínate a ti mismo, y examinado y discernido come el pan y el vino. Sencillo. Sin embargo, este hombre no obedeció porque tenía perjuicios con el ministro. Porque él esperaba que el ministro saliera
a atenderlo y le diera la mano en la puerta y le dijera tantas cosas y que lo tocara, porque como él era leproso, era complejado. Usted sabe que tocar a un leproso, ¿en qué convertía al que lo tocaba? En un pecador igual y desechado. Entonces, si este es siervo de Dios, que me dé la mano. Eso era lo que no entendían los religiosos, que Jesús sí lo hacía. Jesús tocaba religiosos. Perdón, bueno, sí también los tocó y les dijo un montón de cosas, pero no entendieron, ¿va? Pero Jesús sí tocaba a los leprosos. Y entonces decían, ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios que come con rameras? Que toca leprosos. Porque las cosas del Señor son sencillas, no son complicadas. Y déjeme decirle, la reconciliación es fácil. Si hay obediencia y humildad. De ambos lados. Porque para que haya una reconciliación tienen que haber dos. La reconciliación no solo es una persona. Mi reconciliación, hay dos que tienen que intervenir. Mi espíritu y mi alma. Para reconciliarme yo y reconciliarme con él. Y de ahí con el resto. Ok, sigamos aquí. Entonces, este hombre no obedece y retarda el quedar limpio. El quedar como Dios le había prometido que iba a quedar. Más adelante le sigue hablando los siervos de Naamán. Él se queja aquí y dice, bueno, yo pensaba que seguramente él vendría a mí y se detendría e invocaría el nombre del Señor su Dios sobre mí, movería su mano en la parte enferma y entonces curaría mi lepra. Hermano, ¿qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? Mire, los ministros no sanamos. Los ministros no hacemos los milagros. Los milagros los hace Dios. Los ministros confirmamos lo que Él quiere hacer, nada más. Eso lo vemos en la lepra descrita con el sacerdote. Dice que el sacerdote le revisaba la lepra y él recibía el momento de decir fue sanado, pero él no sanaba. Hoy hay una iglesia que está cometiendo un error, creyendo que es el líder el que hace todo. Entonces, si el líder no toca, no hay cambios. Si el líder no me saluda, no hay amor. Sí, eso no es cierto. Si el amor está fluyendo en la atmósfera, porque el que manifiesta su amor es Dios. Entonces esa es parte de lo que uno tiene que cambiar en su interior. Saber que todo en nosotros proviene de Dios. Amén. Entonces eso va a romper muchos perjuicios que tiene la iglesia de hoy. Y hablo de la iglesia que se dice estar preparando para irse. Entonces, sigamos aquí. Él no hace caso, usted sabe, y entonces aquí aparece algunas quejas de él, en donde dice, ¿y por qué no hay un lugar mejor que el Jordán, pues? ¿Por qué no me mandó, digamos, al río Hudson? Dirían aquí, ¿va? Me hubiera dicho ahí hubiera sido. Y hoy domingo que subió la temperatura, con gusto me hubiera sumergido 7 veces, ¿va? Pero no era en el lugar, sino era la obediencia a la orden. Esa es la clave del proceso de depuración, la obediencia a la orden. En la Biblia hay una palabra que a mí como me gusta, hermano, y me ministra mucho, y es la palabra procura. Procura. Y cuando usted va y la estudia, procurar es solamente tener en el corazón la intención de hacerlo. Y ya el Señor empieza a actuar. Imagínense cómo es Dios de hermoso, que solo espera que nosotros digamos, Señor, yo voy a esforzarme, voy a procurar hacerlo. Y ya el Señor empieza a obrar en uno, porque al final también viene de Él el querer y el hacer.
Entonces nosotros quedamos en medio solo a la obediencia. Ahora, me lo voy a llevar aquí. La exhortación vino por sus siervos, ¿va? Y lo que quiero entresacar aquí es lo que le fue dicho. ¿Cuánto más si solo te dijo, lávate y quedarás limpio? Sencillo. Ve y pídele perdón con el que tienes conflicto. Dígame usted, ¿qué difícil hay en eso en el año de la reconciliación? Ve y pídele perdón a tu suegra. Dígame, ¿qué difícil hay? No, es que ahorita no tengo mucho dinero y a ella le gusta que yo la lleve a la Highlight, que entonces tengo que conseguir un restaurante que me cobran por entrar y por salir, más lo que se consume. No, si no dice el Señor, es tan sencillo. Y nosotros ponemos objeción. Y es solo, ve y pide perdón. Ve y humíate. Ve y rompe el hielo. Ve y saluda. Una llamadita. Querida, amada y extrañada suegra. Ah, ya la derretiste. Sin embargo, uno pone una de cosas, hermano. Es que no ha sido fácil nuestra relación porque no hay excusas en la reconciliación. Cuando hay excusas para reconciliarse, no hay voluntad de obediencia. Punto. Pero si decimos que obedecemos a Dios, hay que entrarle. Ok, lávate y quedarás limpio. Entonces aquí está la conclusión de esto. Bajó, se sumergió 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne quedó como un niño pequeño, quedó limpio. Ahí oí de Esther, por ejemplo. Esther tuvo un proceso también de depuración. Un proceso de depuración porque es que, hermano, lo lindo de esto es que Dios nos lo ha dado todo. El proceso de depuración, Él nos lo ha proporcionado. Él proporcionó los cosméticos, Él proporcionó el alimento, incluso las doncellas escogidas, es ministración del Espíritu Santo. O sea que todo está listo para que nosotros nos demos el spa espiritual. Pero para eso hay que venir al altar a morir. Y eso es algo que ha perdido mucho la iglesia. La iglesia, decía el apóstol Sergio, no me acuerdo cuándo, pero se lo dijo a una iglesia porque estaba ministrando en la iglesia, pero de una vez nos pasó llevando a los ministros que estábamos ahí. Y dijo, la gente no se ha dado cuenta de lo importante que es no perderse nada dentro del ministerio, dentro del culto. Y entonces dijo, hay alabanza y la gente llega tarde. Vienen las ofrendas y todos van al baño. Va a empezar la palabra, todos se mueven. Termina la palabra y se va a ministrar, todos se levantan y se van. Y eso es lo principal, dijo, porque el principio de las cosas y el final de las cosas son lo más importante. Así somos, hermano, así somos. Entonces uno tiene que examinarse y decir, Señor, tú me lo has dado todo, ahora solo tengo que poner mi obediencia. Solo tengo que rendir mi corazón. Pero eso cuesta. Se dice sencillo, humillación, pero eso cuesta. Eso cuesta. El perdón nos cuesta. ¿Y cuántos saben que hay que perdonar? Todos. Todos sabemos que hay que perdonar. Hasta los inconversos saben que hay que pedir. Pero lo hacemos. Lo practicamos. O nos acomodamos con excusas, ¿va? Recuérdense que ya no hay justificación. Porque ya hubo un cordero que nos justificó.
Entonces el Señor ya no acepta justificaciones de nosotros. De nosotros solo acepta un corazón contrito y humillado que reconoce que es necesitado de cambios de parte de Él. No, Señor, tú sabes que yo no lo quise hacer, Señor. Es que yo hice así, Señor, y se atravesó y le di en el ojo. O yo, no, ya no, Él no quiere justificaciones. Lástima, no traje mi reloj, pero mi teléfono. Hay un texto en Isaías, en una versión, en donde el Señor está hablando, está ahí y está en Amós, en donde el Señor está hablando a través de sus profetas y Él está diciendo que ya se cansó. Estoy cansado, dice, estoy cansado de su religión, dice. Dice, hermano, estoy cansado de sus eslogan, dice. ¿Cuándo va a ser el día que al fin me adoren a mí? Dice literal en la Biblia. O sea que lo que el Señor quiere es un corazón contrito y nada más. No pide más. Pero es bien sencillo, pero es bien difícil. Porque nos cuesta dar de gracia lo que de gracia recibimos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos la vida y el perdón de nuestros pecados. ¿Sí o no? Ahora viene el Señor y dice, dame tu vida. Ay, Señor, pero será. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Ok, regresemos a Esther. Dios proveyó todo. Tuvo una depuración de 12 meses, o sea, un año, que llevaba, digámosle así, un proceso dual. 6 meses de aloe de mirra, que era, se lo voy a poner así, que era una piedra pome con sal de aquella que usan los argentinos para ponerle a su carne, no la sal fina que nosotros usamos, aquella que raspa. ¿A usted le gusta el spa? ¿Verdad que sí? Y entonces para llegar a las profundidades hay que hacer esto. Un masaje de chichicaste. Fíjense que están descubriendo que el chichicaste tiene propiedades relajantes. ¿Sabe qué es el chichicaste, verdad? Para los hermanos americanos que no saben qué es el chichicaste, es una planta que tiene una pelucita como espinitas, pero que no es detectable. Que al tocarla se mete en los poros y produce cierta picazón. Pero ahora ya descubrieron que no es picazón, relaja. Entonces el Señor nos provoca con prueba, con limitaciones, para que nosotros abramos nuestro corazón a la rendición. Porque lo que viene después es lo más rico. Pero a todo eso primero la chilqueada, la chichicasteada. Para relajarte, para entrar a las profundidades. Hermano, el afán. Usted sabe que las enfermedades del siglo 2020 o del año 2020 desde antes y lo que sigue es por estrés. Todo produce estrés. Pero no hacemos caso de relajarnos. No te afanes. No te afanes. Yo soy tu proveedor. Cantamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. Sí, amén. Pero tienes dolor de espalda. Ya caminas lento y te sientes torcido. Entonces yo pregunto, ¿obedecemos a Dios? Fíjese que hay en la iglesia una hermana que su segunda hija, ay, hermano,
una semana estaba bien y otra semana hospitalizada. Una semana estaba bien y otra semana hospitalizada. Y ellos ya había deteriorado su economía, todo, estaban desesperados. Y entonces llegaban conmigo, hermano, oremos otra vez, y oremos y oramos. Pero en una de esas me reclamó la mamá y me dijo, hermano, pero usted siempre me dice lo mismo. Entrega a tu hija al Señor. Pues eso me dice el Señor, le digo yo. Pues no te voy a decir yo que te voy a mandar a Nueva York allá con los hermanos y que ellos entregásela al Señor y Él te la va a sanar. Eso era lo que yo recibía del Señor. Y ella me decía, pero ya lo hice. No lo has hecho. No lo has hecho porque Dios no la ha sanado. Y Dios me dijo a mí que si se la entregas te la va a sanar. Pero ya la hice. Bueno, entonces le dije, bueno, si tú dices que ya lo hiciste, entonces el mentiroso soy yo. ¿Y tú estás bien? Casi que le dije, busca otro ministro. Aquellos que lo botan a uno o que tiran agua, vive. Tal vez así sientes que hay algo pasa. Hermano, no pasaron ni 3 días cuando una llamada, apóstol, mi niña está grave, vamos al hospital, se me muere. Me ahorcó, dirían en México. Y entonces, hermano, de veras, no tenía otra cosa que decirle. Entregásela al Señor. La misma respuesta, pero si ya se la entregué, mira, mamita, le dije, si a mí Dios me está diciendo que no se la has entregado, Él no la ha recibido todavía. Así que cuando Él te ordena, entregásela, ya no me molestes, le dije. Ya me enojó. Por algo me llamo Pedro. Usted sabe que los Pedros somos de temperamento así. Menos mal no tenía spa. Pero esa actitud mía, yo no sé qué hizo en ella. Me colgó. Yo me quedé tranquilo. A los 2 días llegó a la iglesia y me contó. Hija con la niña ahí. ¿Y qué pasó? Al fin no la dejaron hospitalizada, le dije yo. No, me dijo. Y se puso a llorar y me dijo, es que al fin se la entregué al Señor. ¿Y qué hiciste? En el carro que íbamos con mi esposo le dijimos, Señor, tú nos has dicho varias veces que te la entreguemos. Y según nosotros lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho. Así que si tú vas a cumplir un milagro de vida en ella y sanarla, aquí está, si no, llévatela. Parecida a la esposa del negrito de anoche. Hermano, llegó al hospital, le dijeron, mire, su hija está con sus bronquios limpios y todo, solo le vamos a dar para regularla y a los 2 días sana. A la fecha, tiene 30 años, casadera por si alguien está tigreando. Sana. Entonces a veces queremos que Dios nos diga cosas así. Veo un ángel bajar, descender sobre tu vida y que me dice, hermano, hasta de lado los ministros le van a decir, hermano, ¿puede orar por mí? Padre, sánalo. Y ya. Y esos son los mejores milagros. Porque uno recibe en sencillez. Dios quiere que entendamos. Porque Él lo dejó escrito y lo dijo. Yo siempre digo esto. Hay que ponerle atención a todas las palabras que el Señor Jesús dijo cuando estaba en tierra. Porque algunas dijo y no fueron escritas, pero Él mismo dijo son espíritu y vida. Entonces el Espíritu Santo ahora no las puede decir. Y una de las cosas que Él dijo fue, imítenme a mí, sean mansos y humildes. Todo parte de la humildad. Todo parte de la humildad. Por falta de humildad no se alcanzan muchas veces cosas. Entonces, ¿no será que algo te ha pedido Dios ya hace rato por lo que estaba contando yo? Y no se lo has entregado. Entrégaselo. Algunos con facilidad van a decir, Padre, te entrego a este hombre. Te entrego a esta mujer como la entregó Job. Pero lo que no sabes es que fue la misma que le dieron, solo que el Señor la cambió. Aquella que le dijo, muérete, después se la dieron sedita.
y con mayor bendición. Porque ya sus hijas tuvieron nombres de restauración. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? A causa de que ella se dejó trabajar, fue llamada por el rey. Y ella entraba en la mañana, en la tarde. Y lo interesante es que usted sabe que se enamoró el rey de Esther. ¿Se enamoró o no se enamoró? Y dice la Biblia que era llamada por nombre. Aquí dice, mire. Era llamada por nombre. No podía volver a presentarse si el rey no mencionaba tu nombre. Cuando yo entré estaba lo profético y oí cómo el Señor le habla a su iglesia. Yo no sé si usted reconoce la voz de Dios para usted, aquí en esta atmósfera que estamos. Pero Dios te estaba hablando. Amada mía, hija mía, sierva mía. Eso es con nosotros. A veces lo pasamos por alto, hermano. No, dijo siervo. Eso es de plano para el apóstol Isby. No, hay distintos siervos de distintos ángulos. Pues tú recíbelo. Tú recíbelo. Entonces, ¿estás listo para el proceso de? Porque ¿qué es lo primero que uno empieza en el proceso? En un sauna, ¿qué es lo primero que empieza uno a limpiarse? La cabeza. Para mí es fácil. Yo todavía le pregunto a algunos, perdóname, quité la gorra, me despeiné. ¿Sí me dicen todavía sí? Pero todo empieza, la higiene, todo empieza por la cabeza. Todo empieza por la cabeza. Y en el año de la reconciliación, todo empieza por la cabeza. Todo empieza por lo que tiene autoridad delegada por Dios. Todo. Y entonces, ¿dónde va a empezar el Señor a trabajar? En las cabezas. En las cabezas. Yo le contaba, no me acuerdo qué hermano, que cuando el apóstol decretó el año de la reconciliación, nos pidió que subiéramos los ministros que estábamos ahí y subimos. Entonces él estaba ministrando y dentro de lo que él estaba ministrando le dijo al pueblo que recibiera, pero de repente se voltea y dice, vamos a hacer un acto profético y que los ministros se reconcilien entre ellos como una señal profética para el pueblo de Dios, que es el año de la reconciliación. Pero automáticamente yo recibí, esto tiene que empezar por las cabezas. Entonces, en una casa no va a empezar la reconciliación si la cabeza no se rinde. Y se lo voy a probar con la Biblia. Fíjese pues, para empezar, esta palabra viene también derivada de la palabra número 20 y significa cabeza, entre todo lo que significa. Se los doy rápido por el tiempo. Dice, en muchas aplicaciones de lugar, tiempo, rango, cabecera, cabeza, capitán, coronía, bueno, cabeza, gobernador, director, principal. Ahí tiene todo el concepto usted. Entonces yo creo que lo que está por venir tiene que empezar por las cabezas. Entonces tenemos que aprender las cabezas a rendirnos. Y la primera cosa que le quiero decir en este proceso es eso. Mire este ejemplo tan maravilloso. Abraham. Porque cuando las cabezas se rinden, les cambian el nombre. En el año de la reconciliación, el nombre, cuando digo cambio de nombre, es dimensión espiritual. Porque nuestro nombre ministra. Y tenemos 3 nombres. Porque está prometido que nos van a sellar con el nombre de nuestro Dios, con el nombre de la Nueva Jerusalén y con el nombre nuevo. Entonces hay un sello para eso. Y eso es en base a la reconciliación. Este es uno.
Y serás padre de multitudes de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Ya no padre altivo, ya no padre temeroso. Y entonces haré contigo un pacto eterno y con tu descendencia. ¿De dónde parten las bendiciones de la descendencia? De la cabeza de los padres. Entonces hay que entrar, no esperar, sino tomar nuestro papel, nuestra responsabilidad, decir yo voy primero. Yo quiero restaurarme. Y yo. Ok, aquí le pongo otro, porque está esta promesa, mire. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza. Estamos en el tercer día. El tercer día está prometido el arrebatamiento. Pero lo primero en la restauración, para que se dé el arrebatamiento familiar, va a ser la cabeza. Al tercer día, el faraón levantará tu cabeza y te restaurarán tu puesto. ¿Sabe qué significa eso, hermano y hermana? Ay, ¿cómo se lo digo para que no se me ofenda, hombre? Pero hay hombres maltratados que tienen que ser restaurados como cabeza para que se puedan restaurar. Que sí saben que es la autoridad, pero manda ella. Y que me atrevo a decir que hasta miedo le tiene. Entonces ella sí se queja de él, pero él nunca se queja de ella. Eso también se llama, si fuera una telenovela, hombres oprimidos. Yo no estoy diciendo, porque hermano, a veces se irrespeta la autoridad. Si somos irrespetuosos con Dios, hay muchas formas de, por ejemplo, la ofrenda, hay muchas formas de despreciarla. Muchísimas formas de despreciarla. Uno es hacer como que se saca y no se saca nada. Otra es hacerse loco cuando pasan y decir ya pasaron. Ah, bueno. Otra es moverse, como le dije, ¿va? Pero recuérdese que a unos hijos los mataron por menospreciar las ofrendas. Entonces regresemos a la cabeza. ¿Quién tenía que corregir ese problema que había en esa casa? Leví. Pero Leví nunca quiso tomar su papel. Y entonces mataron a sus hijos. Entonces la cabeza es importante, porque podemos atraer bendición, pero también podemos atraer calamidad. Hay que restaurar a las cabezas en sus puestos. Se me venía un pensamiento, pero mejor no se lo digo porque está muy álgido. Entonces, cuando usted revisa esta palabra, ¿cómo? Dígame el significado de la palabra que le estoy predicando. Depuración, purificación, proceso. ¿Sí? Bueno, revise el Salmo 119. No todo, solo la palabra 20. Y mire cómo empieza. Empieza por la cabeza. Mira mi aflicción y líbrame a mí. Está hablando David. Porque yo me esfuerzo y no olvido tu ley. Aquí hay cosas que sacar, pero sí dice la segunda parte. Mira, oh Señor, cuánto he amado tus mandamientos. Todo empieza por la cabeza, hermano. Pero lo tremendo del clamor es que Zacarías dice lo siguiente. Me impresionaba que el hermano que estaba ministrando los dones enfatizó que le pidiéramos al Señor ver cosas, más cosas con nuestros ojos. Bueno, con sus ojos en nosotros.
que no nos conformáramos con lo que estábamos viendo. Ese es el año 2020. Yo no sé si cuando usted esperaba el año 2020 llegó a pensar que era el año de la visión. ¿Verdad que sí? Rápido uno relaciona y dice, el año que viene es año de la visión. Y sí, es año de una ampliación de la visión, pero no es la visión perfecta. Dicen los oculistas que tener una vista 2020 no es tener la visión perfecta, es tener la visión normal. Entonces, trayéndolo a lo espiritual, este año Dios nos va a devolver, digámosle así, lo que hemos perdido en base a la reconciliación, para que veamos las cosas de Él, por lo menos normal. Pero no quiere que lo veamos normal, quiere que avancemos. Eso es como la prueba que le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Te fileo. Pedro, ¿me amas? Te fileo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Pero en esa segunda, Pedro, ¿me amas? Ya no le dijo, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Sino le dijo, ¿me fileas? Le bajó. Entonces el Señor este año hay cosas que hemos dejado pasar por falta de visión. Y ese es el año 2020. Y eso es lo que dice Zacarías. Pero note, y yo acamparé junto a mi casa. Ahí está hablando Jehová a través del profeta Zacarías. Y ayer creo que les dije algo de Zacarías, ¿va? Zacarías quiere decir Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Como un guardián para que nadie vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor. Se termina la opresión este año, pero reconcilia que donde te tienes que reconciliar. Porque ahora he visto con mis ojos, o sea que el Señor inclinó su mirada sobre nosotros. Si le obedecemos y nos rendimos. Ahí léase, hermano, habría que leer los 8 versículos del Salmo 119. Yo solo le voy a leer este otro del Salmo 119. No, aquí no está, aquí está. Mire, defiende mi causa. La reconciliación va a provocar que el Señor se levante en favor de nosotros. No hay que temer. Redímeme, vivifícame con tu palabra. La reconciliación va a despertar el avivamiento en nuestro ser por Él. Porque yo sé que lo amamos, pero no ardemos en amor. Y lo que viene es un despertar de ardor, de amor, de pasión. Pasión. Es que mire, hermano, déle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué le digo vivificar? Porque todos sabemos que el Espíritu Santo da dones, todos sabemos que ya somos bautizados en el Espíritu Santo, que tenemos dones. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde están los dones del Señor? ¿Para qué te los dieron? ¿Te los dieron para edificar la iglesia? Sí, no son tuyos ni míos, son para edificar la iglesia. Y sin embargo, no están vivificados. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra? Vivificar. Y la palabra ya fue dicho, la palabra que aparece ahí puede verla usted y dice que ya fue proclamada, ya fue predicada, ya fue desatada. La proclama el año de la reconciliación, vivificará tu vida. Y entonces tenemos que ver, por ejemplo, la orden del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Está bien lo que estás haciendo, pero te estás afanando en tu cuerpo. Y yo estoy parafraseando, ¿va? No, me va a decir, hermano, eso no dice la Biblia. Estoy parafraseando. Yo estoy predicando. Si usted quiere leer la Biblia y todo, y ahí, pues. Pero nada te ayuda, mi querido Timothy. Mejor aviva.
mejor restaura el don que te fue dado y vuelve y regresa a ser el del principio. Yo como que oí una profecía que dijo algo de eso aquí, ¿o no fue aquí? ¿Ninguna lo oyó? Entonces fui yo. Sí, creo que fue allá donde el Señor habló y dijo. Entonces viene vivificación. Parte del fluir del año en la reconciliación es vivifícame, reconcíliate, levántate, vuelve a mí. Porque restaurar es volver a, entre otro montón de cosas que hay que revisar. Va a haber redención. Si alguien tiene problemas, mire lo que le voy a decir. Si alguien tiene problemas judiciales, aférrese al año de la reconciliación. Humíllese ante el Señor, obedezca lo que Él le pide y Dios le va a arreglar eso. Porque eso es, defiende mi causa. ¿O no es el juez sobre toda la tierra? Ya vio pues. Entonces tienes problemas. Deja que Él te defienda. No te defiendas tú. Otra, siempre dentro de la palabra proceso. Como dice, redímeme. Sí. Mire lo que dice Miqueas sobre el redímeme. Retuércete y gime, oh hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia, no a Babilonia, porque una cosa es ir a y otra es hasta cerca de ellos. Ahí serás rescatada, ahí te voy a redimir, el Señor, de la mano de tus enemigos. En el año de la reconciliación, hasta nuestros enemigos se van a poner a cuentas. La jueza que hizo esa injusticia, pobre. ¿Sabe a qué me refiero? Va a tener que hacer una buena obra en favor de la iglesia Roca Eterna. Aboga. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redime mi vida. Y así hay muchos. Pero me quiero ir a buscarle mire muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame. 3 veces en ese salmo, 3 veces aparece la palabra vivifícame. 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 Y 3 veces, o por lo menos 2 veces aparece en Ezequiel 16. Pasé junto a ti y te vi y te dije vive. Volví a pasar junto a ti y te dije vive. Sigo en el Salmo 119. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Aquí es vivifícame conforme a tus juicios. Entonces Él va a juzgar por nosotros. Y aquí es vivifícame conforme a tu misericordia hacia mí. Ese es el año de la restauración. Y termino con nos darás vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitarás y viviremos delante de Él. ¡Ja! Si alguien niega que hay arrebatamiento, que lea eso, ¿ah? Entonces, para el arrebatamiento se hace necesario, hermanos amados, la reconciliación. Hoy no es familiar, es congregacional. Pero que cada uno tome su autoridad, en especial las autoridades, los cabezas de casa.
Fíjese que a mí me llama la atención esto porque me pongo a pensar. ¿Usted ha leído Primera de Corintios 11, donde está descrito la Santa Cena? ¿Lo ha leído? Si no lo leemos, tengo todavía menos 3 minutos, como aquí todo es menos, ¿va? Hoy estamos a más 15, le cuento. Me siento como en el paraíso ahorita yo. Usted está calorado ya, ¿va? Usted siente calor. No, yo estoy en mi mero campo. ¿Ha leído ese pasaje? Fíjese que a mí me llama la atención que antes de hablarle de la Santa Cena a la iglesia, a esa iglesia, le empieza a dar la orden de ordenamiento de autoridad. Léalo bajo esa lupa. Primero les dice cómo debe estar quién es la autoridad, quién debe ser la autoridad, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y les empieza a dar otras directrices y luego les dice, y esta es la forma en la que yo recibí del Señor Jesús cómo nos tenemos que sentar a la mesa. O sea, que tiene que haber un proceso en las autoridades. Y de alguna manera todos somos una autoridad. Si eres jefe de casa, autoridad. Si eres jefe en alguna empresa, eres autoridad. Si eres propietario, eres autoridad. Todos tenemos un grado de autoridad. Por lo tanto, oramos por usted. ¿Le parece? Le dejo ahí este texto de Oseas para que anhele que en el año la restauración lo que va a producir es más vida soy en nosotros, más vida espiritual, que la necesitamos para agradar a Dios. Entonces quiero hacer una invitación. Primero, si hay alguien que no tenga al Señor como su Señor y Salvador y nos permita orar por usted para ayudarlo a entregarle su vida a Cristo, levante su mano ahí para que mis hermanos me auxilien y nosotros le ayudamos. Alguien que necesite reconciliarse con Dios, quizás se alejó, se había separado de Él, lo invitamos, le damos la prioridad para que se reconcilie con Dios. Y la tercera es todo aquel hijo de Dios que necesite ministrarse delante de Dios, es invitado a venir al altar, conforme a su necesidad. Señor, es un año maravilloso, pero necesitamos ser responsables cada uno delante de ti. Necesitamos que trabajes en nosotros. Necesitamos que se cumpla en el año de la restauración el Salmo 133 en nosotros. Porque anhelamos tus bendiciones, Señor, pero para que ellas lleguen a nosotros, tiene que proceder el habitar juntos en armonía, en crear una armonía en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, aún en la misma iglesia, Señor, y poder con eso atraer la unción, el buen óleo, que es donde tú ministras nuestro ser y la envías en donde hay armonía. Ven a restaurar las cabezas, Señor, porque es ahí donde debe caer primeramente tu buen óleo en este año. Es un año en el que vas a estar enfatizándonos la necesidad de vivir en una plena comunión contigo, restaurándonos día con día, para que podamos aplicarnos la misericordia y ser vivificados para ti, porque tu venida está cerca. Reconocemos y sabemos que estamos en el tercer día y prontamente habremos de ser levantados. Pero también necesitamos ministrar nuestra casa
Que el óleo venga por las cabezas, descienda sobre las barbas, que son la esposa, que también es figura de los ancianos y ayudas ministeriales en la iglesia, para que pueda llegar también a todo el cuerpo, a toda la iglesia, a toda tu casa, a toda tu descendencia, y aún los cercanos a ti alcancen esa unción de restauración. Hay muchas familias extraviándose, y Dios te ha conformado como familia en este lugar. Esta no es una iglesia solamente, esta es una casa. Esta es una casa. Dios estableció este lugar como una casa, y las familias, como bien dijo el hermano, familias vendrán. Y tú has sido preparado para esa atención. Habla ahí un momentito con Dios. Esto es personal. El proceso es personal. Es algo propio, es algo individual. No le prometas a Dios nada, simplemente ríndete ante Él. No le hagas promesas, porque la Biblia dice que nosotros estamos en la tierra y Él está en el cielo. Mejor ríndete y dile: Señor, aquí estoy. Es tan sencillo lo que me pides, que me cuesta obedecerlo. Pero hoy quiero ponerme en el altar. Quiero ser una ofrenda viva que se presenta ante el altar para que hagas conmigo lo que tengas que hacer. Trabaja en mí, Señor, para que sean alcanzadas familias, matrimonios, en el nombre de Jesús. Graba en nuestro corazón, sella en nuestro corazón, para que no olvidemos por las bendiciones, no olvidemos nuestra necesidad de vivir en un proceso de purificación. Que entre más nos engalanes como tu iglesia, con dones, con talentos, con una alimentación procesada, con miel, con aceite, más comprometidos estemos a dejar que tu espíritu trabaje en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, sella tu palabra en el espíritu, en el alma, en el corazón de tus hijos e hijas. Y que sea una palabra que retiñe por el espíritu en nosotros, para no olvidarnos, Señor, que vivimos para ti. Y que tienes que llevarnos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esa ha sido tu promesa siempre, Señor. Para que a través de nosotros, de la administración, de la unción, de lo profético, podamos atraer tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que sea avivado dentro de ti el Espíritu Santo de Dios. Aviva dentro de ti. Porque esa fue la orden que le dio Pablo a Timoteo. Aviva dentro de ti. Él era el que tenía que venir al altar para que
el don fuera avivado por el Espíritu, pero esperaba un caminar de Él. Pídele al Señor, pídele al Señor. Quizás aquí hayan dones, talentos que dejaron de funcionar. Reconcíliate con Dios y con quien tengas que reconciliarte, para que venga la restauración a tu puesto y vuelvas a ser un copero del Rey. Hay mucha necesidad en la iglesia y se necesitan los dones que tú tienes. Busca. Ahí te mostraron una lista de áreas de servidos. Trae tu talento. Trae el don que Dios te dio para edificar la casa del Señor. En el nombre de Jesús. Y no te conformes con lo que hasta el día de hoy conoces de Dios, sino pídele más. Señor, dame más de ti. Abre mis ojos en una dimensión. Porque hasta al profeta Samuel le dijeron: no veas las cosas como la ven los hombres, sino deja que yo te abra los ojos y muestre lo que quiero que veas, para que puedas agradarme. En el nombre de Jesús, aviva el don que hay en ti. Avívalo, avívalo, pídele.